Sistemas de conservación. Aire. De todos los factores físicos que sostienen la vida en la Tierra, ninguno es más importante que el aire. Si el aire faltara, casi todos los seres vivos morirían en poco tiempo. El aire que respiramos está encerrado en una estrecha capa atmosférica que se extiende de 8 a 10 kilómetros de altura desde la superficie terrestre. La composición de esa capa de aire llamada troposfera varía en los distintos puntos de la superficie de la Tierra. Sin embargo, en general, el aire se compone de un 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 1% de dióxido de carbono y varios gases raros. En realidad, fuera de las condiciones de laboratorio, esta mezcla exacta de gases no se encuentra jamás en el aire. El vapor de agua y otros gases en cantidades variables también se pueden encontrar en él. Mucho antes de que apareciera el hombre en la Tierra, los volcanes, la arena, las tormentas de polvo, los incendios forestales provocados por rayos, así como el polen, contaminaban el aire del planeta. Solo fue hasta hace como 2 siglos en Inglaterra cuando se inició la intensa contaminación del aire provocada por causa del hombre. Este período de la historia, la revolución industrial, se caracterizó por un incremento de la actividad tecnológica en la industria y el transporte. En relativamente poco tiempo, estas actividades humanas provocaron que se considerara a las columnas de humo como símbolo del progreso económico y tecnológico. Cuando creció y se propagó esta tendencia por todo el mundo, se empezaron a liberar en el aire gran cantidad de contaminantes antes desconocidos en la naturaleza que no son componentes normales de la atmósfera. En la civilización industrial en que vivimos, casi todo lo que se hace por mantener nuestra forma de vida produce desperdicios que van al aire. Al quemar combustibles y arrojar aerosoles en el aire, descargamos grandes volúmenes de gases y pulverizaciones formados por humos, nieblas, polvos y vapores. La industria no es la única fuente de contaminación. Muchas actividades humanas dispersan desechos en el aire y debemos tomarlos en cuenta. Además de los productos de la combustión, llegan también al aire polvos, olores y nieblas desde muchas otras fuentes. Análisis del aire contaminado en la ciudad de Nueva York. Sustancias particulares, hollín, cenizas, etc., 230.000 toneladas. Dióxido de azufre, 597.000 toneladas. Óxidos de nitrógeno, 298.000 toneladas. Hidrocarburos, 567.000 y monóxido de carbono, 1.536.000. Cuando estos desperdicios gaseosos y pulverizados se combinan con la niebla, se produce en el aire una bruma especial llamada smog. Esta situación empeora con la luz del sol, ya que esta provoca reacciones fotoquímicas que producen sustancias aún más perniciosas y molestas que las que hemos mencionado. Por ejemplo, el dióxido de azufre frente a la luz solar y la humedad del aire se puede convertir en vapores e incluso gotas de ácido corrosivo. Cuando el smog y otros contaminantes atmosféricos se combinan con un fenómeno llamado inversión de la temperatura, se puede presentar una contaminación atmosférica muy peligrosa. Normalmente el aire caliente asciende llevando consigo varios contaminantes, los cuales logran dispersarse antes de que provoquen problemas. En la inversión se forma una capa de aire más caliente sobre la tierra cerca del suelo. El efecto es como la nata en un recipiente. El aire que se encuentra abajo queda atrapado y no se puede dispersar bajo la capa de aire más caliente. En consecuencia, se pueden formar grandes concentraciones de contaminantes en la tierra cerca de su superficie.
En octubre de 1948 se produjo una inversión de temperatura en el norte de Pensilvania que hizo enfermar a casi la mitad de sus 14.000 habitantes. 20 de ellos murieron. El dióxido de azufre de los desperdicios de la industria siderúrgica fue una de las causas principales del desastre. En 1952, Londres sufrió una inversión de temperatura durante una semana, lo que dio por resultado muchas muertes prematuras de enfermos crónicos. Se cree que la contaminación del aire es una de las principales causas de las afecciones del aparato respiratorio. La mayor incidencia de las enfermedades pulmonares parece coincidir con el incremento de la contaminación atmosférica. Por ejemplo, mueren ahora más personas por enfisema, una enfermedad de los pulmones, que hace 10 años. Y la incidencia de cáncer pulmonar, asma y bronquitis crónica van en aumento, especialmente en las regiones de intensa contaminación atmosférica. Además de estos riesgos, los daños que sufren los bienes nacionales por esta contaminación constituyen motivos de sobra para preocuparse. Solamente en los Estados Unidos se calcula que los daños a la propiedad ocasionados por la contaminación del aire sobrepasan los 12.000 millones de dólares al año. Los metales se manchan y se corroen. La pintura se desprende. Las telas se gastan y se desintegran. Tenemos que gastar más porque todo requiere limpieza con más frecuencia. Y por los daños que sufren las plantas y los arbustos. La contaminación del aire acelera el deterioro de la ciudad y contribuye poderosamente a la aparición de zonas en decadencia. Todavía no podemos hacer gran cosa para evitar que se produzca una inversión de temperatura, pero podemos tomar ciertas medidas, y en algunos lugares ya se han tomado para reducir la contaminación hasta niveles que no sean una amenaza para la salud y los bienes materiales. Casi en todas partes, el primer paso ha consistido en identificar la naturaleza y la cantidad de contaminantes que contiene la atmósfera. En estaciones de muestreo colocadas en azoteas, se recogen los contaminantes suspendidos en el aire en filtros de papel durante periodos de 24 horas. Estos filtros se pesan para determinar la cantidad de partículas sólidas en microgramos por metro cúbico de aire. Otro tipo de estudio se efectúa en la ciudad de Chicago con esta máquina semejante a una computadora. Cada punto de color en este mapa representa una estación fija en la que se miden la concentración de dióxido de carbono, la velocidad y la dirección del viento cada 15 minutos para proporcionar un perfil continuo de la contaminación atmosférica y una colección de datos precisos para la solución del problema. Si todos los contaminantes que han sido arrojados en el aire permanecieran inalterados, es probable que la vida como la conocemos hubiera desaparecido ya hace mucho tiempo. Pero por fortuna esto no ha sucedido. El viento, aunque no limpie el aire, en realidad reduce la concentración de los contaminantes al dispersarlos. Otros agentes limpiadores son el oxígeno y la lluvia. Durante algún tiempo el oxígeno convierte el monóxido de carbono, que es un contaminante letal, en otro menos nocivo, el dióxido de carbono. La lluvia realiza su labor de limpieza al chocar contra las partículas contaminantes, absorbiéndolas o disolviéndolas para luego hacerlas caer a tierra donde son neutralizadas o arrastradas por las corrientes. Pero estos medios naturales de limpieza no siempre bastan para compensar los aumentos bruscos de sustancias tóxicas en la atmósfera. Además, debemos emplear en forma inteligente los métodos legislativos y tecnológicos de control que están a nuestro alcance, así como también debemos impulsar la investigación científica para encontrar métodos nuevos y mejores que nos permitan resolver el problema. Para eliminar las partículas tóxicas antes que se desprendan de las fábricas,
Se han creado colectores eléctricos y mecánicos que han demostrado en muchos casos una eficacia del 95%. La retención de las descargas invisibles de gases peligrosos es más difícil y costosa. Si se intensifica el uso del gas natural, se ayudará a reducir la cantidad de dióxido de azufre y de pulverizaciones en la atmósfera, pero no habrá una reducción apreciable de óxidos nitrosos. Para hacer frente al peligro de la contaminación del aire, el presidente y el Congreso de los Estados Unidos han prestado un apoyo decidido a muchos proyectos industriales y del gobierno. Se están redactando guías que informan de los efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud y la propiedad. Entre los principales proyectos de investigación se cuentan la purificación del carbón y la eliminación de los contaminantes producidos por las fábricas antes de su dispersión. Mediante la petrografía, un nuevo método de análisis que combina el microscopio y la computadora, se puede determinar la forma y la magnitud en que se presenta el azufre en los carbones bituminosos usando muestras de carbón preparadas especialmente. Este método puede ayudar a la creación de procedimientos de purificación cuando se emplee carbón. El dióxido de azufre se puede eliminar de los gases fabriles con los nuevos métodos que emplea esta planta particular. Cuando se elevan los gases, partículas esféricas de alúmina alcaloide reaccionan con ellos, absorbiendo el 90% del dióxido de azufre antes de que éste llegue al aire. En este proceso se puede recuperar el azufre elemental. En la industria automotriz y en la del petróleo, la investigación se enfoca hacia la combustión más completa de los gases antes de que salgan por el escape. Esto se debe a que en algunos lugares, el 30% de los contaminantes atmosféricos aproximadamente se pueden atribuir directamente a los vehículos de motor. Ya existen dispositivos mecánicos de control para reducir las emisiones de hidrocarburos y de monóxido de carbono en un 50%. La investigación avanza para eliminar los contaminantes empleando celdas electroquímicas y baterías para proporcionar fuerza motriz a los vehículos. En el terreno de la meteorología, se han creado métodos para pronosticar, a escala nacional, las condiciones atmosféricas que propician graves problemas de contaminación. Uno de los métodos más prometedores para purificar el aire es un nuevo tipo de planta eléctrica de vapor que produce calor mediante reacciones nucleares y no por la combustión del carbón o el petróleo. En los Estados Unidos, como en el resto del mundo, va en aumento el número de plantas de energía nuclear que reducirán la contaminación producida en la generación de energía eléctrica. La contaminación del aire es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. No hay soluciones instantáneas. A nivel federal, estatal y local, se gastan millones de dólares en la lucha por purificar el aire. Estamos adquiriendo la habilidad tecnológica y los controles legislativos necesarios para mantener un ambiente atmosférico adecuado. Estas capacidades combinadas con una mayor conciencia por parte de la industria, el gobierno y el ciudadano sobre la gravedad de este problema y la determinación colectiva de tomar las medidas necesarias para la conservación del aire, nos permitirá tener la atmósfera apropiada para que la vida sea más productiva y placentera para todos.